Yo decidí ser dibujante, no dibujante de cómics, sino dibujante. Cuando era muy chica, más o menos a los 5 años, fue cuando decidí que me gustaba dibujar. Era lo único que hacía de chica y me encantaban mucho los dibujitos japoneses. Entonces ahí fue cuando decidí que quería dibujar. Por suerte, eh, mis viejos siempre me apoyaron. Vieron que me gustaba muchísimo dibujar, me esforzaba en eso. Y bueno, no tuve ningún problema con el apoyo de mis viejos, siempre me apoyaron en todo lo que necesitaba con respecto a eso, ¿no? Y lo mismo con los estudios académicos, ¿no? Universitarios. Me gusta dibujar porque es una forma de expresión, ¿no? Es una forma que uno hace catarsis, ¿no? Que necesita descargarse emocionalmente, ¿no? O expresar sus ideas. Bueno, así como los músicos que componen letras o cantan, bueno, el dibujante también hace lo mismo, ¿no? Y me gusta por eso, porque es en lo que me siento cómoda y bueno, y ahora siento que tengo una voz para poder expresar mis ideas, ¿no? Poder expresar y contar mis historias. En ningún momento pensé dejar de dibujar. O sea, yo ya sabía qué es lo que quería, ¿no? Que es dibujar y si bien siempre en la vida del artista siempre hay una etapa y muchas etapas, ¿no? Donde hay bloqueos o frustraciones. Por ahí días o semanas que no te sale nada, yo igual siempre, por lo menos tenía en mente que esto es lo que yo quería, ¿no? Y frustraciones tuve bastante, sobre todo cuando empecé a hacer el cómic El Delirio de Annie. Ese cómic me llevó mucho tiempo, fueron como 4 años de trabajo y frustración tuve porque no sentía esa retribución o esas palabras de aliento por ahí no sé, de la gente, ¿no? Sentía que estaba yendo sola por un camino, ¿no? Solitario, tener que estar haciendo 200 páginas que yo me comprometí encima y hacerlas a color, era como algo que jamás había hecho. Si bien mi trabajo anterior había hecho un cómic de 128 páginas que era en blanco y negro, no se comparaba con este último trabajo. Entonces, de alguna manera sentí un poco esa frustración y a la vez mucha exigencia por mi parte, ¿no? Y frustración el hecho de que sea por ahí muy largo el proceso y que en ese entonces no sentía esa retribución, ¿no? ¿Cómo superaste eso? Bueno, me di cuenta que yo hasta ese entonces no conocía realmente cuáles eran mis cualidades, vamos a decir. Más allá de que por ahí una de mis cualidades sea la técnica. Me di cuenta que el tiempo, ¿no? La perseverancia fue lo que me ayudó a terminar, concretar el proyecto. Nunca me gustó dejar ¿no? los proyectos parados, entonces siempre fui exigente conmigo misma, entonces, como digo, gracias al tiempo eso fue lo que me ayudó, ¿no? Me ayudó a seguir y a terminar. El Delirio de Annie nació en una charla que tuve con Felipe Smith, exactamente en este lugar. Tuve la suerte de conocerlo hace como más de 5 años, me parece. Bueno, resulta que me habían dicho que venía y
bueno, yo lo quería conocer porque ya conocía más o menos sus trabajos y en ese momento estaba trabajando en Japón y bueno, tuve esa suerte de conocerlo y bueno, empezamos a charlar, ¿no? De la vida y de las cosas del dibujante, ¿no? Y bueno, como la charla fue tan entretenida y bueno, él me contó su experiencia, me sentí muy motivada como para hacer mi historia. Y así fue como empezó, como creé a Annie, a la protagonista de la historia. Bueno, y el personaje tiene mucho de mí en realidad. Eh, Podemos decir que es un poco autobiográfica la historia. Este, pero bueno, como dije, bueno, surgió primero el personaje y luego llevó a, ¿no? a hacer el plantado de ideas y el desarrollo de la historia. Digamos que cuando leamos el manga o el personaje de Annie estaríamos viendo a Andrea un poco. Sí, totalmente. Yo colaboré en una antología que habían hecho acá, la editorial Moebius, en un libro que se llamaba Ábreme, ¿sí? Que recopilaba historias así. Sí. Bueno, me da un poco de vergüenza, Sí, pero bueno, recopilaba, ¿no? Historias de, o sea, historias homosexuales y, o sea, gay les trans, para decirlo bien dicho. Y bueno, tuve la suerte de trabajar con un guionista de acá, local, Federico Reggiani, y bueno, una vez que el trabajo fue publicado, llegó a España y de alguna manera así fue como pedí el contacto con un guionista español, con Javi Cujo se llama, y bueno, él se contactó conmigo y bueno, con él trabajamos en un cómic en blanco y negro, con ese estilo manga, vamos a decir, con el formato manga en blanco y negro, de 128 páginas, un libro que se llama Las horas perdidas. Eso lo publiqué también, o sea, con una editorial independiente, chica, allá en España en el 2010 o en el 2011. En el 2010 me parece que fue. Sí, como mitad del 2010 fue, me parece. Y bueno, después gracias a eso pedí contacto, bueno, había pegado contacto con Glenat, que después se llamó Editores de TVOs y publiqué una serie de cositas con ellos para la antología del cómic de Rec, la película Rec, entre otras cositas, digamos. Pero digamos que siempre fueron colaboraciones, ¿no? Y ahora tengo la suerte de bueno, trabajar con Ibrea y con Ibrea España y de alguna manera no dejar parada a la gente española que venía por ahí siguiendo o esperando mi cómic y poder, ¿no? Publicarlo, o sea, poder publicar la edición española y llegar a sus manos. Yo en realidad nunca quise enseñar. Es como que se me presentó esa oportunidad, ¿no? De enseñar porque había ido a un seminario en el jardín japonés y había quedado un poco inconforme con la charla o con el taller que daban allá. Y entonces, bueno, me acerqué a la gente de la organización mostrándoles mis dibujos. Y bueno, ellos me dijeron que esta institución estaban abriendo y buscando justamente cursos y buscaban profesores que se especializaran en dibujo manga. Y hasta ese entonces era toda una novedad porque, a ver, no había escuelas que dictaran manga. Estamos hablando de hace más de 12 años. Hace 12 años que vengo acá trabajando.
Y bueno, entonces a ella acepté. Yo en ese momento tenía 15 años por cumplir 16. Y empecé a trabajar a los 16. Y fue como todo un reto para ellos, tanto como para mí, porque siempre fui muy reservada. Y de repente tener que estar en un ámbito laboral y tener que hablar con mucha gente, lidiar con muchos alumnos, era un reto para mí. Y bueno, eso de alguna manera me ayudó también a formarme y conocerme, ¿no? Como persona. Y digamos que la enseñanza fue algo necesario para mí, ¿no? Fue como parte del camino para poder llegar a donde estoy ahora. Lo que me pasó el año pasado fue que decidí dejar de dar clases. Decidí dejar de dar clases porque veía que me nacía de adentro, ¿no? Ese deseo de querer realizarme como dibujante. Porque si bien, ese fue el deseo o la meta que yo me había propuesto desde chica, ¿no? De ser dibujante y de dibujar bien. Pero con solamente dibujar bien, por ahí a mí de alguna manera no me terminaba de satisfacer. Entonces, ¿dibujar para qué? ¿Con qué motivación, no? No buscabas, no encontrabas lo que te llenaba, digamos. Claro, porque, yo me decía, bueno, quiero dibujar bien. Y de alguna manera con el tiempo lo fui consiguiendo. Entonces, había que agregarle otra motivación a ese complemento. Porque si dibujás por dibujar, sin esa pasión que te motiva por ahí despertarte todos los días y de manera motivado, por ahí no vas a ninguna parte. Entonces, bueno, yo vi que necesitaba ese cambio, ¿no? Que necesitaba saltar al vacío, literalmente. Y bueno, por eso de alguna manera me costó tomar esa decisión, porque yo ya venía enseñando 12 años y de alguna manera inconscientemente eso poco a poco fue siendo como mi profesión, cuando en verdad yo no lo quería, no lo estaba buscando en realidad. Entonces fue como un llamado del despertar, ¿no? Fue como que era momento de despegar. Y además viendo a otros dibujantes del entorno que también ya, o por ahí incluso con mucho, que son mucho más jóvenes que yo incluso, que ya están publicando o autopublicándose, yo los veía y decía, yo tengo que estar también haciendo las cosas que quiero, ¿no? Porque siempre ellos de alguna manera te hacen recordar que uno, ¿no? Dónde está parado uno y las ganas que uno tiene para cometer su propósito. Y entonces, bueno, así fue como decidí desprenderme ya de la enseñanza y para pasar a esta nueva etapa, ¿no? Como dibujante y como autora. El proceso para crear un manga, yo no me considero en realidad mangaka. ¿Sí? Yo te puedo decir lo que me pasó, lo que hice con los cómics que hice, ¿sí? Con influencias del manga. Para el delirio de Annie, lo primero que nació fue el personaje. Luego empecé a plantar las ideas, ¿no? Y hacer un listado de qué cosas quería que se tratara, ¿no? La historia, ¿no? Si fuese, si era fantástico, si era de aventura, y todo, incluso también el formato, ¿no? Si quería hacerlo en blanco y negro o a color. Por eso digo que tampoco sabía, tampoco sé. Yo sé que en realidad mi cómic es un cómic. Sí. No sé si es un manga porque en realidad es a color, entonces los mangas son en blanco y negro. Pero bueno, después de plantar las ideas, lo que hice fue, pulir el guión,
pulir la historia, ¿sí? Creo que me llevó como alrededor de 10 meses más o menos hacer el guión. Sí, o sea, pero fue muy tranquilo, digamos, fue muy, ¿no? Además era la primera vez que me sentaba a trabajar una historia personal, una historia como autora. Y como tampoco tomé clases de guión, fue también prueba y error, ¿no? Y bueno, una vez que el guión estuvo, ¿no? Pasé a hacer el resto de los personajes, ¿no? Y a la vez es como que los personajes o sea, mientras que dibujaba los croquis, ¿sí? El plantado de páginas, vamos a decir, ¿sí? La diagramación de cada uno de los paneles, quiero decir. A la par, iba como haciendo entrar en calor a los personajes, como si estuviesen fuera de la cancha. Antes de entrar. ¿Sí? Antes de entrar, porque eso ayuda mucho, porque si vos de repente, o sea, vos decidís ya arrancar la historia con los personajes, te va a pasar que van a entrar, ¿no? Muy... Sí, fríos. Sí, fríos, incómodos, y se va a sentir eso. Incluso uno no termina de conocer al personaje hasta mucho tiempo después, ¿no? La forma en que se para o se expresa el personaje es totalmente distinto entre ellos. Sí. Y bueno, una vez que están los croquis, ¿no? Ahí lo que hice fue hacer el plantado de las páginas. Lo que yo hacía con los croquis, que generalmente los trabajaba en una 4, por ahí entraban 4 croquis, agarraba cada uno de ellos, los escaneaba y los escalaba, los agrandaba en una hoja 4. Oh. Sí, los trabajos que hice en este cómic están todos hechos en una 4, en hoja 4, digamos. Igualmente no les recomiendo que trabajen en A4 jamás. Siempre en una 3 o una hoja de 35 por 25, que cuanto más grande es mucho más cómodo. Y es mucho más práctico, es mejor. Y bueno, el cómic no lo entinté, o sea que mis lápices siempre fueron lo más limpios posible. O sea que del lápiz, del plantado final del lápiz, sí, al escaneado al Photoshop, que es la herramienta el programa que usé para colorear y también para hacer los globos, ¿no? El marco de las viñetas y las onomatopeyas. Y luego, bueno, eso una vez terminado va en manos de la editorial y bueno, ellos se encargan, en este caso ya se encargaron de transcribir y editar algunas otras cositas que eran necesarias, ¿no? Para que quedaran mucho mejor. Que no paren de hacer lo que les gusta y en todo caso que no les den bolilla, o sea, a las personas que los rodean. O sea, si de repente tus viejos te dicen que no sigas con esa carrera, hacer lo que vos quieras hacer, lo que vos sientas que te hace feliz. Y en todo caso, te das contra la frente, pero de alguna manera... A veces los golpes ayudan. Sí, los golpes ayudan, pero de alguna manera con intentarlo y probar, no perdés nada en realidad. Al menos después de haberlo hecho no te arrepentís, no tenés remordimientos de no haberlo hecho. Y más que nada, si en verdad te gusta dibujar y querés contar una historia o querés ser dibujante, simplemente hacelo. O sea, en todo caso, enriquecete de otros artistas o estudiar alguna carrera o algún taller que te ayude a formar académicamente, que te ayude a crecer como artista y bueno, básicamente es eso, es no perder tampoco la constancia, no perder la fe en uno mismo, porque pasa eso, ¿no? Que
a la mayoría de la gente, ¿no? Nos pasa, no solamente a los dibujantes, pero el hecho de que uno siempre menosprecia lo que uno hace, ¿no? Entonces, por ahí incluso si los demás te dicen que lo que estás haciendo no va para ningún lado, ¿no? Y te tratan de tirar abajo, tratan de tirar la autoestima, lo más importante es que vos te rodees de la gente que, ¿no? Que te hace sentir que sos vos, digamos, que te acompañen en el camino y, bueno, no tirar la toalla, seguir, no sé si es obstinación, pero es así, para todo se requiere de esfuerzo, de tiempo y de perseverancia.